Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosa Mancilla, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización y autopsia psicológica. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la psicóloga Jessica Zarpán Fernández. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que la psicóloga solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, material de estudio y grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Si tienen dudas, la psicóloga les contestará al finalizar. Le doy paso, psicóloga, buenas noches. Buenas noches con todos nuevamente, disculpen. Soy la psicóloga Jessica Zarpán Fernández, psicóloga de profesión. En esta oportunidad voy a tomar el curso de autopsia psicológica. Permítanme un momento poder compartir mis diapositivas para comenzar con el curso. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo podemos resolver al final de la exposición. Bien, comenzando en este caso lo que es el curso de especialización con autopsia psicológica. Nuevamente me presento, soy la psicóloga Jessica Zarpán. Para hablar especialmente de autopsia psicológica, en este caso nosotros lo entendemos como un proceso de recolección de datos que va a permitir reconstruir lo que es un perfil psicológico de la persona en este caso y su estado mental en el cual se encontraba antes del deceso de causa dudosa. En este caso, por ser un homicidio, haya sido un suicidio, una muerte accidental o natural. La autopsia psicológica se utiliza principalmente para describir los aspectos vinculados de algún modo la muerte del paciente en función a la condición mental de la víctima, sus motivaciones, actos, circunstancias particulares en momentos previos, coetáneos al deceso. Especialmente la autopsia psicológica se enfoca hacia la persona fallecida e implica reconstruir sus características de la personalidad a partir de entrevistas e informantes cercanos a esta persona que ha fallecido, revisión de sus documentos personales o derivada a las actuaciones judiciales y policiales, así como el examen del sitio del suceso. Cuando nosotros especificamos con exactitud una autopsia psicológica, nosotros tratamos de reconstruir lo que es un perfil psicológico del paciente que ha fallecido. De algún u otro modo nos centramos en el estado mental que presentaba. También nos basamos en sus emociones, su motivación por el cual generó lo que es este suicidio, homicidio o muerte accidental o natural, también cómo se encontraba, cómo se desarrollaba, en qué momento se encontró, si tuvo de repente algún problema mental, alguna enfermedad, si tuvo de repente alguna causa, ¿no? Del pasado que no pudo resolver y se le generó ante una ansiedad, alguna depresión, por el cual decidió de repente no generarse el suicidio, el homicidio o la muerte natural. Todo eso es lo que ve la autopsia psicológica. Una de las características principales y fundamentales de la autopsia psicológica y muy común en todas las evaluaciones psicológicas reconstructivas es la que constituye el hecho de que se realiza en la ausencia del evaluado, especialmente como se genera en este caso, ¿no? Una autopsia psicológica es para una persona fallecida. Entonces, es un poquito más complicado generar este tipo de procedimientos, de perfiles, de reconstrucción de hechos, porque tenemos nosotros que tener una visión muy observadora, muy objetiva, al poder reconstruir estos hechos, ya que vamos a tener que investigar, reconstruir el hecho para poder ver muchas causas, muchos efectos en la cual se ha generado este fallecimiento. Por dicho motivo, todas han sido fuertemente criticadas, claro que sí, porque no se genera una persona pues viva en la cual nos da una validez y confiabilidad
de todos los procesos que se puedan desarrollar. En este caso, pues, se le genera lo que es a una persona fallecida mediante ciertas técnicas, ¿no? Y en este caso, pues, ha sido muy fuertemente criticada tanto su validez y confiabilidad como procedimiento científico. A pesar de esto, la autopsia psicológica es la más seria y abordada y debatida por las ciencias del comportamiento y particularmente por los colegios profesionales en el área de la salud mental. Un principio básico de la autopsia psicológica es que aquí la víctima deja evidencia psicológica en la escena de la muerte, en los espacios que habló, que habitó, que se desarrolló y en sus obras, ¿no? Que ha ido desarrollándose. Por este medio de esta técnica se buscan las huellas psicológicas que el psiquismo y la conducta de la persona han dejado en vida, pudiendo describir, comprender el perfil probablemente de la personalidad de un fallecido, detectar factores de riesgo de suicidio y su estado mental. Especialmente nosotros nos enfocamos como psicólogos en buscar su personalidad del paciente. En este caso, eso es lo que nosotros tratamos si el paciente, por ejemplo, era una persona muy callada, muy distante, era una persona muy extrovertida, si tenía algunos problemas, cuál era su motivación, si estaba desmotivado, ¿no? Si era muy conflictivo, era muy agresivo, muchas partes de la personalidad de del paciente fallecido, nosotros nos va a ayudar a poder nosotros concretar lo que es un perfil psicológico y poder ver las causas, ¿no? El motivo en la cual se generó este fallecimiento. Los elementos de la autopsia psicológica. Para la realización de este procedimiento, en primer lugar, nosotros tomamos imprescindiblemente contar con lo que es un profesional de competencia, que lógicamente se encarga lo que es un psicólogo forense, en la cual realiza este tipo de pruebas. Exactamente ellos son los que se encargan de la autopsia psicológica. Es muy importante que, que este experto, ¿no?, acuda a la escena del crimen para realizar el análisis ocular de la misma. Es muy importante que el psicólogo forense en esta oportunidad pueda observar bien lo que es la escena de crimen, porque es ahí donde se va a poder ver lo que es también el perfil y la personalidad que ha tenido lo que es el fallecido. La observación de la escena del crimen puede arrojar pistas sobre la personalidad del individuo, así como señalar evidencias, ¿no?, que valga la pena utilizar como pruebas en la emisión del dictamen pericial. Lo más importante que no se busca en lo que es una investigación es la motivación por el cual tuvo el fallecido, que es lo que le motivó a generar de repente este suicidio, este fallecimiento, si fue alguna enfermedad, no fue una muerte natural, las causas del fallecimiento y cómo se encontró al fallecido en su primer momento. Eso es muy importante, ¿no? Cómo encontramos, cómo lo observamos. Además de la observación de la escena, es muy importante, otro punto y elemento muy importante aquí, es la historia clínica del paciente, que nosotros tenemos que en este caso, pues, investigar con los familiares, amigos cercanos, ¿no? La historia clínica que ha tenido este paciente para así ver, ¿no?, las causas, si de repente ha sido por posibles patologías, perdón, por un problema mental, ¿no? Por alguna estabilidad emocional del individuo o problemas de su personalidad en la cual se van a ir observando y averiguando también en la parte de la historia clínica del paciente. Cuando nosotros realizamos lo que es una autopsia psicológica. En este caso, la razón general que suele utilizarse es porque se duda muchas veces de las circunstancias de la muerte. Es decir, no sabemos si ha sido un suicidio, un homicidio natural, o de repente por alguna enfermedad, ¿no? O cualquier tipo de, en este caso, pues, de circunstancias de muerte que se haya generado en la persona.
Otra de las razones de peso es para la determinación de las facultades mentales del fallecido, previo a que esto aconteciera, bueno, muchos hechos, ¿no? Ya que nos va a sacar de duda si de repente la persona que ha fallecido, pues no, estuvo en buen estado emocional o tuvo algún problema emocional, tuvo alguna depresión, alguna ansiedad crónica que de repente no pudo manejar, ¿no? Tuvo problemas emocionales, entre otros que podamos nosotros observar. Estos casos suelen estar relacionados con contingencias relativas a los testimonios de herencia. Son posibles hechos que se pueden dar, ¿no? Por herencias, es probable por familiares que quieran apelar o impugnar alguna actualización de esta índole, ¿no? Son motivos algunos que se puedan generar. Razón puede ser la existencia de un seguro de vida, ¿no? En la cual las circunstancias en la cual se pueda dar es muy importante tener en claro, pues, que este tipo de causas, ¿no? Se genera la muerte de la persona, ¿no? Técnicas en este caso que se utilizan para lo que es una autopsia psicológica. Especialmente, como les mencionaba ya anteriormente, esto lo genera lo que es un psicólogo forense. Ya, hay dos tipos de técnicas que son muy utilizadas en este caso para este tipo de perfil que se va a ir desarrollando. Y una de las técnicas más conocidas es la técnica MAPI. Se dice que el modelo de autopsia psicológica integrado o técnica MAPI se trata de un protocolo que consta de una entrevista que evalúa diferentes dimensiones en relación al individuo sobre el que se perita. El objetivo principal de esta técnica es extraer una representación fiel, poco sesgada y evitar la subjetividad en la evaluación. Las dimensiones tratadas con mayor importancia son la de salud mental, afectiva, psicosocial, interpersonal. Con esta técnica nosotros vamos a poder desarrollar este tipo de dimensiones con la cual se ha generado su personalidad del paciente fallecido y así poder tener lo que es un diagnóstico ya más seguro de fallecimiento. Con este proceso se trata de dar respuesta a los vacíos de distintos ámbitos de la personalidad del individuo. Inteligencia, juicio, estado de ánimo, relaciones sociales y términos en los que se han desarrollado antecedentes de personas en la vida del individuo. Es muy importante saber que este tipo de técnicas, pues en algún momento es muy complicado porque no se le genera una persona viva, normalmente pues nos dan ya una respuesta mucho más segura y concreta. Nosotros con esta técnica tratamos de concretar, de desarrollar de alguna manera, pues, ¿no? Y de dar respuesta a estos vacíos que nosotros tenemos ante el fallecimiento de esta persona. Y que esta técnica nos va a ayudar mucho a saber, ¿no? Cómo se encontraba la persona mental, físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Para iniciar dicho proceso, el primer paso es acudir a la escena del crimen. Es muy importante tener lo que es una visión muy amplia sobre la escena del crimen, ser muy observadores y poder ver cualquier cosa que nos pueda dar alguna información sobre el fallecimiento y su personalidad del fallecido. La presencia del psicólogo forense en la escena del crimen puede ayudar a hacer una idea de la personalidad del individuo, la disposición de los objetos en la habitación, las acciones previas a la muerte que hayan dejado un rasgo e incluso la significación del lugar en el que se aconteció los hechos. Por eso es muy importante que el psicólogo forense observe con mucha detalle lo que es la escena del crimen, porque vamos a observar cómo era en sí la personalidad del individuo, tal vez no en su totalidad porque vamos a poder también dialogar con lo que son los familiares, los amigos, las personas cercanas con el cual él pues se relacionaba, que es un punto muy importante para poder saber en este caso eh, ciertos rasgos de personalidad y desarrollo, ¿no? del paciente fallecido.
La segunda fase se trata de realizar entrevistas estructuradas a personas que conocían a la víctima, ¿no? Aquí, como les mencionaba, ¿no? A los amigos cercanos, a los familiares, ¿no? Con el cual él se relacionaba comúnmente, con el novio, con la pareja, ¿no? En la cual nos van a apoyar con mucha información para poder así llegar a lo que es el suceso. El objeto de esta entrevista es la determinación más cercana de la personalidad del fallecido a través de las percepciones adquiridas por las declaraciones, en este caso, de las personas de su entorno. En este caso nos va a facilitar mucho más y poder concretar tanto con lo que es la escena del crimen, ¿no? La personalidad del paciente. Y la última fase, pues, es en participar los distintos profesionales. Aquí se van a ver tantos profesionales en esta escena del crimen, desde el criminalista hasta el psicólogo, para tratar de acordar el resultado desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Los resultados acabarán reflejados en la emisión de un informe pericial psicológico que especifique las razones y el proceso a través del cual se ha llegado al consenso de la decisión. En este caso, al final de todo esta evaluación, de esta reconstrucción de hechos, de aplicar esta técnica en la cual va a permitir el desarrollo múltiple de personalidad del fallecido, nosotros generamos lo que es una emisión, ¿no? De un informe en la cual va a permitir, pues, ¿no? Los rasgos que ha tenido el paciente, si ha tenido alguna enfermedad anteriormente, si, por ejemplo, ha tenido problemas emocionales, ¿no? Cómo era su relación en el ámbito social, de repente en el trabajo, ¿no? Si tenía pareja, con la familia, entre otros puntos que eso vamos a ir nosotros plasmando en este informe psicológico que, bueno, vamos a nosotros a generarlo, ¿no? De alguna otra manera, pues, dar a desarrollar el tipo de fallecimiento que se ha generado con este paciente. Otra de las técnicas muy importantes son las entrevistas cognitivas. Estas técnicas cognitivas, además de formar parte del método MAPI, que es muy importante, también constituye lo que es una herramienta en sí misma. ¿Cómo así? Estas entrevistas están sobre todo dirigidas a los familiares de los fallecidos o de las personas cercanas a su entorno, como pueden ser amigos o compañeros de trabajo. Cuando hablamos de entrevistas cognitivas, pues nos enfocamos especialmente ya en la parte familiar, social que haya tenido lo que es el paciente. Lógicamente no podemos concretar mucho con el paciente porque él ya está fallecido. Es esencial que los entrevistados conozcan muy acerca y la intimidad de lo que es el fallecido para obtener los datos de relevancia en la investigación pericial, ¿no? En este caso, enfocarnos de repente la madre, el padre, si vivía con ellos o si vivía con alguna amiga, cómo era la relación en el trabajo. Todos esos puntos vamos a generar en esta entrevista cognitiva, que nos va a ayudar muchísimo a completar lo que ha sido su personalidad del paciente. Las razones por las cuales se debe dar estas circunstancias son básicamente por dos. Por un lado, se trata de conocer la vida previa del individuo, aparte de que nosotros generemos lo que es la historia clínica del paciente, que esto también nos ayuda a lo que son los familiares. Es muy importante también conocer lo que es la opinión de cada uno de cómo ha sido esta persona en vida. Y sobre todo saber, ¿no? Si tenía algún problema, ¿no? Tanto mental, de salud. Eh, la rutina, sus pensamientos, su forma de actuar y todo la parte social que tenía lo que es el fallecido para poder llegar en lo que es, ¿no? La parte del suceso del fallecimiento. Todo ello puede ser relatado por personas muy cercanas. Por otro lado, también pueden ayudar a los familiares de forma terapéutica a asimilar la situación. Como les mencionaba, estas entrevistas mayormente se dan a las personas muy cercanas del fallecido. Es importante también que en esta entrevista se han realizado cuando haya dado un tiempo a estabilizar la situación. Es contraproducente que tenga un lugar en los momentos inmediatos al fallecido, ya que el juicio puede verse nublado por las emociones encontradas en este caso, ¿no? De lo que es el momento de la situación que se puedan encontrar los familiares.
Del mismo modo, para evitar que se olviden detalles con importantes resaltes, comentarios, en este caso con respecto al fallecido, es encontrar en este caso el momento justo y preciso para poder desarrollar este tipo de entrevistas, ¿no? Tenemos que ser muy cautelosos y ser muy observadores, no solamente en el hecho del fallecimiento, en la escena del crimen, sino también con los familiares, ¿bien? Ya que ellos se pasan por un momento de duelo en la cual nosotros tenemos que encontrar, como dice aquí, especialmente el momento justo y preciso para poder generar este tipo de preguntas, ¿no? En la cual ellos ya se sientan un poco mucho más estables emocionalmente. ¿Cómo se hace una autopsia psicológica? A la hora de realizar lo que es una autopsia psicológica, debemos de contar con, en este caso, pues profesional, que es el perito psicológico. En este caso lo hace lo que es un psicólogo forense, es el experto mejor preparado para realizar lo que es una investigación pericial, ya que está familiarizado con el desarrollo y el estudio del comportamiento, en este caso de las personas fallecidas, y las pautas conductuales del ser humano. Bueno, algunos autores recomiendan algunas dimensiones esenciales que pueden en este caso servir en lo que es una pericial psicológica. En este caso les presento al autor Young, en la cual establece 15 categorías en la cual nos da a conocer para desarrollar lo que es una autopsia psicológica, ¿no? Como primer punto es identificar la información personal del oxio, su nombre, sus apellidos, el sexo, edad, ocupación, ¿no? Su religión, su estado civil. Entre otros detalles es la identidad personal del fallecido, en la cual nos va a aportar mucha información, detalles de la muerte, cómo ha sucedido, historia de la familia, ¿no? En este caso va enlazado con lo que es la historia clínica, son partes muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si tenía hermanos, era hijo solo, si sufría de alguna enfermedad, llevaba algún tratamiento, no tenía alguna pareja, tenía muchos problemas, ¿no? Entre otras cosas. Historia de muertes familiares, ¿no? De repente tenía una enfermedad genética, su familia fallecía siempre por cierta enfermedad, eso también nos ayuda mucho a saber este tipo de sucesos, modelos familiares de relación frente al estrés, ¿no? Comenzamos aquí a identificar si la parte familiar ha tenido lo que son problemas emocionales, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Tensiones recientes o problemas del pasado, problemas que no ha podido superar, que ha ido acumulando, ¿no? Y de acuerdo a eso, también vamos a llegar a saber lo que es, ¿no? El suceso del fallecido. Historia de alcohol, drogas en la dinámica familiar, relaciones interpersonales, fantasías, sueños, pensamientos, presentimientos, ¿no? Suicidas, qué opinaba de repente de la muerte, o si tenía esos pensamientos de querer matarse, ¿no? O soñaba mucho con la muerte, muchas cosas que nos puedan nosotros descartar de cualquier alguna otra forma que le haya generado lo que es la muerte. Cambios en los hábitos, aficiones, alimentación, patrones sexual, rutinas que tenía antes de morir, ¿no? Cuál era su rutina diaria, cómo se desarrollaba en el trabajo, en la familia, con los amigos, ¿no? Información que relate especialmente los planes de vida que tenía, ¿no? Algunos, por ejemplo, suelen decir, no, ella quería viajar, ¿no? Salir del país, de repente tenía planes de casarse, tener una familia. Todos esos puntos son muy importantes, ¿no? Y si en todo caso tampoco no tenía, ¿no? No pensaba en algún plan, no se proyectaba, solamente vivía su presente. Eso también es un punto muy importante para nosotros darnos cuenta cuál era su pensamiento específico del fallecido. Evaluación de intención, tasa de lealtad, reacción de las personas que recibieron la noticia de la muerte, comentarios y anotaciones especiales que nosotros podamos realizar para
así ver y llegar a la conclusión con respecto a lo que son todos los datos y una historia clínica de lo que es el paciente, que es muy importante que nosotros tengamos en claro esto para poder ir desarrollando más los hechos específicos. Estas dimensiones son importantes de tratar. Estas dimensiones son importantes de tratar y acotar, ya que van a facilitar mucho lo que es cumplir con un objetivo pericial. Este objetivo va a variar de acuerdo al informe que que generemos, en este caso, el psicólogo forense. Eh, no es lo mismo peritar para la aseguradora de vida que para un cliente particular, que en la cual pues a causa de una discusión, ¿no? De algún testamento, ¿no? De repente de algún problema familiar que haya podido tener. Es muy importante nosotros tener como objetivo este informe y saber, ¿no? A qué nosotros vamos, que es al hecho, ¿no? En la cual ha sido por el fallecimiento. Bien, como hemos mencionado anteriormente, se habla especialmente de las técnicas especializadas, dos tipos de técnicas en las cuales son muy importantes para este tipo de autopsia psicológica, que es la técnica MAPI y las entrevistas cognitivas, que van a ayudar mucho a recaudar toda la información para ver un perfil psicológico y personal del fallecido. Esta metodología especialmente pues va a ser de mucha ayuda porque va a reunir todo tipo de documento, información del fallecido y en la cual sobre todo qué causas ha tenido en este caso para generar lo que es este tipo de crimen o fallecimiento o tipo de enfermedad que haya tenido. También contamos con la opinión de otro autor, que es Elber, establecido en este caso, ¿no? Por algunas investigaciones criminalísticas que ha abarcado siempre, en la cual nos da algunos pasos para lo que es también la autopsia psicológica, en la cual nos indica que es muy importante reunir los datos sobre los estilos de vida que ha tenido el fallecido, evaluar el estado mental, ¿no? En la cual se encontraba este fallecido, encontrar posibles causas del conflicto y motivación en los últimos meses previos al fallecimiento, diseñar un perfil psicológico del sujeto en base a una documentación, a la información recogida a través de herramientas e instrumentos, ¿no? Que eso se encarga especialmente de aplicar lo que es el psicólogo forense. Identificar posibles avisos de suicidio con que el sujeto puede haberse realizado, establecer previas existencias de un estado psicológico suicida, valorar los factores de riesgo que podrían haber existido, ¿no? Todo eso nos indica lo que es este autor. De igual manera, el otro autor, Jacob, perdón, nos ha ayudado con ciertas dimensiones que nos ayuda bastante a abarcar lo que son, en este caso, la autopsia psicológica. Bien, hay cuatro objetivos principales especialmente para determinar lo que es y saber, ¿no? Con respecto a la autopsia psicológica, que es determinar el modo de la muerte. O sea, nuestro objetivo especialmente del psicólogo forense se basa especialmente en determinar el modo de la muerte, cuál ha sido la causa, ¿no? Ni la manera especialmente en cómo ha muerto sino determinar el modo en sí, prevenir los suicidios, establecer lo que es el periodo psicológico y comportamental del tiempo de la muerte, ofrecer un apoyo terapéutico también lo que es a familiares y amigos en este caso, ¿no? En la cual han sido muy cercanos lo que es al fallecido. Voy a presentar en estos momentos lo que es un video en la cual nos habla mucho sobre esta autopsia psicológica, nos va a basar y a nutrir mucho más de la exposición que he dado. Asimismo, también nos va a dar paso a paso, ¿no? Cómo se genera y la elaboración del informe, ¿no? Y también veremos lo que es algún video también esencial que he creído yo para así poder ver el tipo de técnicas que se utilizan.
Hola, soy Vanessa Viqueira, psicóloga y criminóloga, y en este vídeo voy a hablarte sobre la técnica de la autopsia psicológica. La técnica de la autopsia psicológica implica la reconstrucción retrospectiva e indirecta de la personalidad y vida de una persona que ya ha fallecido, procurando un análisis detallado de su mente. En definitiva, constituye un proceso de investigación que puede contribuir a esclarecer las circunstancias de muerte que han sido dudosas. Para realizar la autopsia psicológica, el perito psicólogo llevará a cabo entrevistas a las personas cercanas a la víctima, el estudio de la escena del crimen y la recopilación de huellas psíquicas, como por ejemplo son los escritos, los objetos personales, los documentos y los libros leídos, por ejemplo, entre muchos otros. Existen discrepancias en cuanto a los orígenes de este procedimiento. Algunos autores lo sitúan en los años 30, como un intento por dar respuesta a la oleada de suicidios producida en Nueva York después de la crisis del crack de 1929. Sin embargo, el término mencionado por primera vez es en los años 50, pasando a ser considerada ya la autopsia psicológica como una técnica valiosa que ayuda a resolver muchas dudas relacionadas con muertes extrañas y suicidios en el personal militar. Además, la autopsia psicológica puede tener una doble utilidad. Por una parte, puede ser una herramienta de investigación criminal y por otra parte puede ser utilizada como un instrumento epidemiológico. En el primer caso, interviene en aquellos casos, en aquellos escenarios en los que la autopsia médico-legal resulta insuficiente para determinar la etiología de una muerte, es decir, si se debió a causas naturales, accidentales, si ha sido un suicidio o si ha sido un homicidio o asesinato. Por otra parte, su función como instrumento epidemiológico procura recopilar las regularidades existentes en las muertes por suicidio, logrando así establecer factores de riesgo que permitan diseñar programas de prevención. En el ámbito de las pericias psicológicas, resulta un campo de grandes debates, dada la falta de validación de las técnicas que muchos profesionales deciden a veces aplicar. Teniendo en cuenta esto, podemos asegurar que la cuestión se vuelve sumamente compleja cuando estas técnicas procuran aplicarse para un análisis retrospectivo e indirecto que apunta a la reconstrucción de emociones, cogniciones y conductas que una persona ha mostrado pero que ya no se encuentra presente. Además, algunas limitaciones importantes son la imposibilidad de replicar resultados en idénticas condiciones, la subjetividad existente en la interpretación de los datos, también la ambigüedad del proceso llevado a cabo, la ausencia de la metodología que sea rigurosa, la falta de control de las variables intervinientes, el bajo nivel de eficiencia y también la imposibilidad de realizar afirmaciones que finalmente sean concluyentes, dado su carácter de evaluación indirecta. A pesar de las críticas anteriormente mencionadas, es importante destacar que la autopsia psicológica como técnica surge como un intento de dar respuesta a ciertas dudas judiciales ante las cuales no existen herramientas que puedan brindar soluciones claras y satisfactorias. El contexto nos demuestra que aun los procedimientos con altos niveles de objetividad, como por ejemplo la autopsia médico-legal, se ven limitados en algunos casos. Es por ello que la autopsia psicológica puede ayudar al esclarecimiento de muertes dudosas, logrando así reconstruir las características psicológicas de la persona fallecida en circunstancias dudosas. Ya hemos llegado al final de este vídeo y Bien, en este video hemos sabido un poco más con respecto a la autopsia psicológica. También he creído conveniente este video en la cual nos va a hablar un poco también de las técnicas. Bien.
Buenas tardes. El día de hoy hablaremos un poco de lo que es la autopsia psicológica y prácticamente características específicas de este método, esta técnica que sirve para la parte de la investigación criminal y obviamente es parte inclusive de la perfilación criminal. Bueno, en principio tenemos que hablar qué es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica, recordemos que es el análisis retrospectivo de la víctima. Eso es por una parte. Recordemos a la doctora Teresita de Cuba, que es la que realiza la característica del MAPI y toda una serie de características que se tiene para poder hacer esta. Por una parte tenemos que reconocer en primera instancia que hay diferentes tipos o características en las que se puede aplicar el método. Primero, recordemos que se aplica normalmente para la parte de prevención del delito, para la parte de suicidios, para la parte de accidentes. Actualmente se está buscando la aplicación relacionada a la parte de delincuencia organizada y de personas desaparecidas, que son de las nuevas inclusiones que se tienen y que son de las nuevas características que se están generando en cuestión de investigación. Parte de lo que se genera actualmente en la Fiscalía de Puebla y que acabamos de terminar hace algún tiempo, hace algunas semanas, una capacitación con un equipo colegiado en cuestión de la autopsia psicológica, es precisamente buscar la forma de aplicar la autopsia psicológica en casos ya relevantes y que podamos obviamente generar una mejor visión de lo que es la autopsia psicológica. En principio debemos reconocer también que el MAPI, el llamado MAPI, no es todo completamente la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es todo un proceso de características que se tiene que generar. Como que se tiene que buscar la situación de una entrevista, se tiene que hacer el análisis de la carpeta de investigación, se tienen que generar todas las características habidas y por haber relacionadas a la parte metodológica. Y que obviamente esta característica van a tener muchas mejoras en cuestión de poder hacer la investigación de la víctima. Recordemos que ahora con nuestro sistema acusatorio adversarial, pues tenemos, bueno, la víctima tiene una gran labor en esta parte. Como que, bueno, pues recordando que la víctima ahora ya se le toma un poco más en cuenta, pues es importante que se busque una estrategia de relacionar a la víctima victimario desde un punto criminológico, psicológico, en cuestión de la investigación. Y la autopsia psicológica nos permite verificar esta parte. No solamente es para prevención del delito, también es para la situación de investigación, repito nuevamente, toda vez que nos permite reconstruir un perfil de la víctima. Sí, estamos hablando de personas que ya no están con nosotros y que podemos hacer toda la investigación. ¿A partir de qué o de cuáles son las características que tenemos que investigar? Bueno, son muy fáciles. Tenemos que investigar a la familia, a los amigos, a las amistades, a la parte laboral, y que obviamente nos van a poder ayudar a poder encontrar y poder diferenciar muchas características o rasgos de personalidad de esa persona occisa. Es importante que no solamente se quede en la situación del MAPI, ¿sí? El MAPI es solamente un instructivo, son ciertas características que se tienen que cumplir. Pero reitero, la situación de estudiar y analizar la carpeta de investigación es súper importante, porque nos va a dar la pauta para poder generar esas características de investigación. Podemos hacer, recuerden ustedes que en la parte de investigación podemos generar un análisis de la carpeta de investigación y a partir de todos los dictámenes poder empezar a buscar esos nexos entre víctima y victimario y poder encontrar una mejor pauta para poder aportar a la investigación. Relacionada a la parte de investigación en cuestión de la autopsia psicológica, no solo podemos generar, no solamente es el estudio de la víctima, sino es todo el alcance que tiene esta dinámica. Posteriormente, este video es una situación muy básica para la situación de explicar el fenómeno de la parte de la autopsia psicológica, que solamente la intencionalidad de es que ustedes comprendan a grandes rasgos qué es lo que hacemos. Ese análisis retrospectivo que tenemos que hacer de la víctima para poder coleccionar
las características víctima, victimario y poder conjuntar información y poder, esa información que sea relevante en un juicio es importantísima, ¿sí? Hay también datos importantes en cuestión de cómo tenemos que efectuar una entrevista para poder recolectar datos a partir de la autopsia psicológica. Actualmente utilizamos la técnica de la entrevista cognitiva conductual, que nos permite mediante 6 pasos establecer características específicas de, obviamente, de la persona que estamos entrevistando y obviamente del occiso, que es la persona que nos está, en este caso, que estamos en este caso investigando. Por otro lado, tenemos la situación de buscar prácticamente todos esos pequeños detalles psicológicos que nos permitan a nosotros diferenciar entre lo que es las características de víctima, que posiblemente podamos hablar de riesgo y de vulnerabilidad, como las características, inclusive de acuerdo a los teóricos, con la parte de las teorías victimológicas, en poder encontrar si es una víctima completamente culpable, inocente. Digo, hay muchísimas teorías, nos gastaríamos aquí muchísimo tiempo para poder explicar cada una de ellas, pero la intención es que reconozcamos que hay muchas tipologías, pero que es importante que nosotros busquemos ya no solamente encuadrar a la víctima, sino que busquemos a cada víctima darle su lugar en la investigación y que podamos encontrar prácticamente una mejor situación para que se le pueda hacer juzgado tanto al victimario como a la víctima y se pueda, obviamente, en cuestión de la ley, que puedan ellos hacer su mejor trabajo. Eso sería todo. Bien, en este caso, esa ha sido parte de lo que es el video, ¿no? En la cual he querido compartir con ustedes para ver más o menos y enfocarnos en lo que es la autopsia psicológica, ¿no? Cuáles han sido las técnicas, los métodos, ¿no? Que se utilizan, cómo poder llegar a lo que es un perfil psicológico, en este caso, y poder llegar a lo que es el diagnóstico más presuntivo que se pueda dar con respecto a estos casos. Actualmente, bueno, aquí en el Perú especialmente no se escucha mucho sobre esta autopsia psicológica, pero sí se utilizan muy pocas, tal vez, variables. De repente en algunos países, ¿no? Sí se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Ante cualquier homicidio. Y bueno, aquí es muy poco utilizable, ¿no? Pero sin embargo sí se utiliza, pero no es muy frecuente. Buenas noches. Le saluda Javier Chaguaro desde aquí del Ecuador. Me permito hacer algunos comentarios en cuanto a la autopsia psicológica. En verdad, aquí en el país también, en el Ecuador, muy poco conocen las autoridades judiciales, fiscales, jueces, los propios abogados, en qué consiste la autopsia psicológica. Yo soy psicólogo jurídico, yo soy perito por más de 30 años aquí en el país. He practicado unas 2, 3 autopsias psicológicas, pero de la intervención suya, del conocimiento suyo, me permito hacerle solamente una observación. El perito forense jamás puede determinar las causas de la muerte, ¿sí? Quien llega a determinar las causas de la muerte más bien son los médicos legistas. Y los peritos forenses dedicados a la autopsia psicológica, más bien estamos encaminados en lo que usted decía. Uno, primero hacer un estudio de la anamnesis personal. ¿Qué significa? El parto fue natural, fue en algún hospital, cómo fue su conducta en la niñez, en el colegio, luego en la universidad, cómo fue su conducta con sus padres, su comportamiento con sus padres, con sus familiares, de igual manera con sus amigos y sus vecinos. Pero lo más importante dentro del campo de la personalidad es determinar si existen frustraciones, existen conflictos. Usted hablaba de los factores cognitivos, ¿sí? Indudable, pero para mí lo más importante es hacerle, como usted decía,
una buena entrevista, pero una entrevista que sea forense, una entrevista clínica que nos va a permitir a nosotros investigar las causas que produjo esa muerte. De igual manera, usted hablaba de la escena del crimen. Aquí en el país, aquí en el Ecuador, el perito forense que va a realizar la autopsia psicológica no interviene, no participa en la escena del crimen, porque la autopsia psicológica se da después de la muerte, después de que fue enterrada la persona. Entonces, esas observaciones me he permitido realizarle. De igual manera, en el análisis familiar, si algún miembro familiar cercano, como sus padres, su madre, sus hermanos, sufrían de alguna alteración mental, si tenían alguna patología, ¿sí? Entonces, todos estos factores han influenciado para que nosotros podamos realizar, como usted decía, una verdadera autopsia psicológica, con la entrevista, ¿sí?, a los familiares cercanos, a los hermanos, a los amigos y a los vecinos. Muy bien, estimado colega Javier. Sí, en parte tiene mucha razón. Como le comentaba yo aquí, especialmente no se genera mucho esto, lo que es la autopsia psicológica, de repente en algunos otros países, lugares, sí. Especialmente, sí, se enfoca en lo que es ver la personalidad, el estado mental, ¿no? De lo que ha tenido el fallecido. Lógicamente nosotros colaboramos bastante con este tipo de información, ¿no? Para poder, se pueda llegar a lo que es en este caso, pues, ¿no? El motivo en general del problema del fallecimiento. Pero sí, tiene mucha razón usted, podría aplicarse también lo que es la psicología clínica aquí, ¿no? Ver otros rasgos más, enfocarnos también en lo que es la familia, ¿no? Encontrar el momento preciso, ¿no? Para poder desarrollar una entrevista mucho más adecuada al familiar, a los amigos cercanos. Como usted lo ha ido mencionando, que es muy importante su comentario y muy nutritivo en este caso, en este tema. Y bueno, claro, tiene toda usted en específico, pues, ¿no? En donde usted se encuentra, pues, este tipo de puntos donde de repente sí se aplica mucho más lo que es la autopsia psicológica, que aquí, bueno, no es muy realizado, pero se utiliza muy mínimo, no se suele notar mucho aquí, pero sí se toman otros puntos, ¿no? En este caso, pues estas técnicas que son muy variables, esto ya lo ve especialmente un psicólogo forense en cómo se realiza con amplitud. Muy buen su punto, como le mencionaba, ¿no? De poder generar también lo que es una psicología clínica en estos casos, ¿no? Para enfocarnos mucho más en la parte familiar, ¿no? Como usted dice, si había una patología, alguna enfermedad, algo genético, ¿no? Con respecto a lo que es el fallecimiento. Muchas gracias, señor Javier. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte más? ¿Algún comentario? Buenas noches, soy Mary Gallardo. ¿Qué sugerencias nos puede dar para determinar con un juicio apropiado en qué momento se podría llevar a cabo las entrevistas de forma que no se perjudique al caso, ¿no? Siendo que obviamente los familiares están afectados, por ejemplo, en un caso de un homicidio? Especialmente al referirnos cuando es en un momento especial, se refiere especialmente que no es en el mismo momento, por ejemplo, al encontrar lo que es el suceso, ¿no? En el momento del suceso están los familiares, entonces en ese preciso momento no es el adecuado para nosotros poder buscar ese tipo de información. Entonces, es mejor poder desarrollarlo de repente pasando unos días, ¿no? Mientras que el caso se va desarrollando, se va investigando, los familiares van asumiendo un poco lo sucedido, ¿no? Porque emocionalmente están muy afectados y especialmente pues
poder trabajar con ellos después de todo este suceso, ¿no? Poder ir conversar con él. No nos referimos en este caso en que no sea especialmente en el momento de lo sucedido. Siempre dar un tiempo para que los familiares, ¿no? Del fallecido puedan estar un poco más tranquilos emocionalmente y nos puedan dar una información mucho más concreta, ya que a veces el estado emocional pueden distorsionar alguna información que no nos puede, en este caso, pues a nosotros servir, ¿no? Ya que en parte de la confusión de sus emociones, ¿no? Puede haber una confusión. Permítame anotar un puntito más, ojalá pueda, ¿sí? Claro, claro, sí. Ya, yo le agradezco. No, lo que usted dice, usted tiene mucha razón. Sería muy subjetivo poderle realizar una entrevista en los momentos que usted acaba de indicar. ¿Por qué? Porque sobre todo habría una alteración en la memoria, ¿sí? Usted sabe que la memoria es la codificación, almacenamiento y recuperación, pero el estado emocional en el que se encuentran por el proceso no son los más adecuados, tanto las funciones psíquicas como las funciones emocionales. Entonces, por eso siempre es importante que se baje el estado de ansiedad, ¿sí? Que las personas, como usted indica, estén más tranquilos para que sea un proceso netamente objetivo, ¿sí? Y vayamos a los resultados que verdaderamente técnica y científicamente desean las autoridades y nosotros como peritos. Muy amable. Claro que sí, estimado colega, ¿no? Siempre tratar de dar ese espacio a lo que son los familiares y poder pues generarle lo que es una entrevista cuando ellos ya estén un poco más tranquilos, emocionalmente pues no estén tan afectados y oprimidos por la situación. Agradezco bastante la participación de cada uno de ustedes, su atención y su apoyo y sus aportes, que ha sido mucho para aprender, ¿no? Y conocer especialmente con respecto a este tema que es muy amplio, ¿no? Muy tedioso también. Hay que ser muy observadores en este tipo de casos para poder así, pues, ¿no? Generar un poco más la información más concreta, que eso es lo que nosotros mayormente tenemos que presentar ante un informe y nuevamente pues agradecerles siempre por la atención y el apoyo que han venido durante esta exposición. Que tengan ustedes muy buenas noches y gracias nuevamente.